Pueden volver a sus asientos, amados hermanos, y nuestro estudio en la palabra en esta hora bajo el tema paso a paso, día a día. Y este tema, amados hermanos, debe recordarnos que la vida no se consigue, no se lleva a cabo, nuestras metas, sueños y todo aquello que tenemos propuesto como algo que anhelamos, no se consigue en un solo capítulo, no se consigue en una sola temporada. Hay que aprender con paciencia a ir paso a paso, día con día. Yo sé que esto en principio no es de nuestro agrado. Uno quiere resolverlo todo de una vez y dedicarse a estar tranquilo. ¿Cuántas veces lo decimos? Cuando se resuelve este asunto, estaré tranquilo. Pero se resuelve ese asunto y están esperando 4 más por resolver. Así es que lo mejor es ir paso a paso, día a día, como propone este tema hoy. Y quiero iniciar tomando las palabras de nuestro buen Dios, Maestro, Señor y Salvador, Jesucristo. Dice en Mateo capítulo 6, verso 34 lo siguiente. Es un recordatorio sobre este tema que estamos comenzando a abordar. Dice así: así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Quiero que noten la ecuación en el texto. Aquí hay una reiteración de una palabra que a veces no sabemos cómo lidiar con ella: mañana. El mañana en muchos casos asusta. El mañana deja una carga de preocupación, incluso en los proyectos que amamos, los proyectos que anhelamos, aún esos proyectos que amamos nos ponen nerviosos. Es el mañana. Y nos produce eso, ese vocablo mañana, por la sencilla razón que nadie tiene el control del mañana. Ni siquiera sabemos exactamente qué va a pasar en la próxima hora, no digamos a futuro, más allá. Pues ahí está, es una ecuación. 2 veces se reitera el vocablo mañana como para llamar nuestra atención, que ahí está focalizada toda la tensión que vivimos en el día a día. Y luego dentro de esa ecuación aparece el vocablo preocupación y problemas. Ese es todo lo que muchas veces amenaza nuestra paz. Ese mañana, con sus preocupaciones y con los problemas que trae, que hay que resolver. Me parece que no hay una escritura mejor para abrir el tema que esta palabra que estamos leyendo. Y aquí solo cabe una pregunta, una sola, y es: ¿cómo vivir así como Jesús dice que los problemas del día de hoy son suficientes por hoy? Es decir, que vivamos paso a paso, día a día. ¿Cómo hacerlo? Si ustedes son como yo soy perfeccionista y soy controlador. La tranquilidad mía está en controlar las situaciones. Cuando algo se me sale de control, me pongo inquieto, me pongo nervioso y hasta puedo ponerme pesado. Pero otros reaccionan de otra manera. Otros quizá simplemente dejan correr bien fácil las aguas de la angustia por debajo de su puerta. Otros tienen la tendencia de preocuparse por algo que todavía está a demasiada distancia, o sea, está muy lejos todavía, pero ellos se cargan bastante. En fin, tenemos distintas maneras de reaccionar a lo que tiene que ver con el mañana, cómo alcanzar el futuro, cómo construir futuro. Y esta es una pregunta entonces necesaria, inobjetable. ¿Cómo vivir paso a paso y día a día? No tengo una lista enorme.
No me gustan las listas enormes cuando los predicadores hablan la palabra. Me gustan listas cortas, de esas que se pueda quedar en la mente con más facilidad, eso que se pueda retener. Y dentro de esta lista corta de respuestas, la primera de ellas es la siguiente: asume solo las cargas que debas llevar. Parte de la mala higiene mental que tienen muchas personas, que están abrumados, preocupados, cargados, deprimidos, es porque no saben cargar solo lo que deben cargar. Y se ponen cargas simplemente que no debieran. De ahí el consejo: asume solo las cargas que debas llevar. Mire cómo lo expresa Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 5. Lo leo para ustedes: que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Tú tienes que saber cuáles son tus límites. Veníamos hablando en el auto con mi esposa, creo que fue la noche de ayer, viniendo a la iglesia, y veníamos hablando del tema de los hijos, que por más que nosotros querramos, hay que dejarlos que vivan su vida. Y uno debe, de alguna manera, emocionalmente, mentalmente, poner cierta distancia aquí y aquí. Porque si tú te metes a tratar de resolverle, bueno, número uno, no lo vas a lograr. Y número dos, puede ser que no te lo agradezcan. Porque ellos quieren vivir sus propias vidas. Entonces, cargar uno con su propia responsabilidad, qué importante es esto. Y miren, estamos citando Gálatas 6. Desde el inicio de ese capítulo 6 de Gálatas, Pablo presenta 3 ámbitos de responsabilidad. En el versículo primero, él habla de cuando tú te encuentras a alguien que ha fracasado, que está derrotado, caído, y dice que con humildad tú procures ayudarle, recordando que tú también puedes fracasar en lo mismo. Ese es el primer ámbito de responsabilidad. El segundo ámbito de responsabilidad es en términos más amplios todavía. Dice que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Pero termina en este ámbito de responsabilidad que es personal. Un ámbito en el cual nadie tiene sustituto. Nadie puede tener un emergente que tome su lugar, es cosa de cada persona. Y tiene sentido todo esto que Pablo explica allí en ese capítulo, porque al final del día no son las personas que están a tu alrededor que quizá intentaste ayudarlos de un modo o de otro. No son aquellas cargas que de alguna manera trataste de sobrellevar para otras personas. Al final del día, lo que pesa en la balanza es tu propia responsabilidad. ¿Qué hiciste respecto a los demás? ¿Qué hiciste respecto a gente que sufre? ¿Y qué hiciste con lo que está en tu propia lista de responsabilidad? Cada uno cargue con su propia responsabilidad. Otras versiones dicen cada quien lleve su propia carga. Otras versiones dicen que cada quien sea responsable de su propia conducta. Esto que se tradujo como su propia responsabilidad, se traduce así en los originales, amados hermanos, del griego fortion. Y fortion es interesante, es un concepto como gráfico. Fortion es una factura, básicamente como parte de un flete. ¿Qué es un flete? Hombre, es un viaje donde se está llevando alguna clase de carga, de producto o de lo que sea. Pues es el griego fortion, una factura. Es decir, en sentido figurado, una tarea, un servicio o una carga. Pablo está diciendo que cada quien lleve su propio fortion, que hay una factura que no es mía, es tuya, y hay una factura que no es tuya, es mía, y es ahí donde uno debe discernir cuál es realmente mi factura. Que sí puedo ayudar a algunas personas, sí puedo hacerlo, que sí puedo contribuir, colaborar
puedo hacerlo, pero ¿cuál es realmente la factura que lleva mi nombre? ¿Cuál es el flete que René está cargando? ¿Cuál es el flete que tú estás cargando? Y es importante lograr uno diferenciar, lograr uno entender hasta dónde uno debe llegar respecto a tomar cargas que quizá no son necesariamente para uno. Quizá en alguna temporada, pero no para toda la vida, porque hay cargas que son de temporada, hay cargas que son para toda la vida. Entonces esto es vital. Queremos nosotros aprender a vivir paso a paso, día a día. La primera respuesta ha sido: asume solo las cargas que debas llevar. Solo lo que uno debe llevar. Y por más que cueste desprenderte de algo que a lo mejor estás forcejeando. Óyeme, tú no eres el cirineo que le ayudó a Jesús a cargar la cruz. Quizá estás forcejeando con otro, tratando de ayudarle y ni siquiera te lo está pidiendo. Entonces tú tienes que discernir hasta dónde cargas de otros, hasta dónde es tu propia carga. Esa es la primera respuesta. Segunda respuesta: ¿cómo vivir paso a paso, día a día? Aprende a andar por etapas. Eso es importante. La vida es como un libro. Un libro no se escribe a un solo capítulo. Un libro lleva capítulos introductorios, luego está el cuerpo de todo el libro y puede ser que lleve algún capítulo de conclusión, etcétera. Pues la vida se parece a un libro, hay que vivirlo por etapas. En la etapa en que yo me encuentro, tengo que aprender a vivir paso a paso, día a día, de esa manera. Lo primero, encontrar cuál es mi responsabilidad y cuál no es mi responsabilidad. De lo contrario, me van a enterrar antes de tiempo. Y lo segundo, andar por etapas. Uno tiene que discernir en qué etapa uno se encuentra. Aquí tengo, por ejemplo, los muchachos se casaron, criaron hijos, Dios los ha bendecido. Qué distintas son las etapas, ¿no es cierto? Cuando uno está verde, por ejemplo, bueno, no digo que él sea como yo, pero si es como yo, cuando yo espero estar camuliano, no verde del todo, pero yo era esposo discutidor, todo me molestaba, era un tipo hipersensible, bueno, pero uno debe discernir las distintas etapas. Pues está bien para un muchacho recién casado, pero imagínense a mí haciendo esas cosas como que no es para esa etapa. Pues así cada persona debe aprender a andar en etapas, y eso equivale a discernir en qué etapa uno se encuentra. Y miren qué pasaje más interesante viene a continuación. Salmos 1 y verso 3, que por cierto es uno de los pasajes que yo literalmente recitaba desde que conocí al Señor. Salmo 1. Dice el verso 3 de esa porción: son como árboles plantados a la orilla de un río, y se refiere a nosotros, que siempre dan fruto, y yo subrayo la frase en su tiempo. Esa es una frase clave para entender de qué está hablando. Dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Esa frase, en su tiempo, es una frase que hay que entender. Es una frase que hay que discernir. ¿Qué está diciéndonos este pasaje en esta versión cuando habla de un fruto en su tiempo? Bueno, les explico. Hay dos formas básicamente de entender la frase en su tiempo de ese pasaje. Dos formas, no tres, no cuatro, dos formas de entender la frase en su tiempo. La primera manera de entenderla es esto: cuando llega su tiempo. Esa es una manera de entenderlo. Y lo propongo así, basado en cómo lo presenta otra versión de la Biblia. Yo leí en principio la Nueva Traducción Viviente, pero si tomamos la Nueva Versión Internacional, por el mismo pasaje se lee así: es como el árbol plantado a la orilla de un río que,
cuando llega su tiempo, ¿se dan cuenta? Allá dijo simplemente en su tiempo, pero ¿cuál tiempo dices tú? Bueno, es una forma de entenderlo, cuando llega su tiempo. Hay cosas que no van a ser cuando tú quieras. Hay cosas que no van a ser cuando yo quiera, sino en su tiempo. Ese es el tiempo de Dios. Nosotros, por lo general, amados hermanos, manejamos el concepto de tiempo basado en el concepto griego, el concepto cronos del tiempo. El concepto cronos del tiempo es el tiempo que se mide en relojes y en calendarios. Entonces nosotros decimos, yo quiero que para fin de año, así medimos nosotros el tiempo, es el concepto cronos del tiempo. Pero en la Biblia hay otro concepto de tiempo que incluso es más importante, es el concepto kairos, que no se mide en términos de horas, ni de días, ni de meses, ni de años, sino que el concepto del tiempo kairos es el tiempo cuando algo sucede en el momento oportuno. En el momento oportuno, el tiempo de Dios, que es cuando las cosas las podemos no solo apreciar, pero saber administrar. Hay cosas que Dios no te las ha dado y te digo por qué. No te las ha dado todavía porque si te las da antes de su tiempo, no las vas a saber administrar. Porque tenemos nosotros que estar listos, preparados, capaces, maduros para que las cosas vengan en su tiempo. Hay cosas que yo en mi anterior pastorado las quise alcanzar, pero yo estaba todavía, se puede decir que joven y sin tanta experiencia comparativamente hablando, y Dios no me las dio en mi primer pastorado, me las dio aquí en CCI. ¿Por qué? Había pasado yo ciertas experiencias, había madurado, había comprendido otras cosas, incluso cosas que en el primer pastorado para mí eran importantes y vitales, ya en este carecían de importancia. Entonces vino el fruto cuando llegó su tiempo. Y la otra manera de entender la frase en su tiempo es como nos lo presenta esta otra versión que voy a citar, la Nueva Biblia Viva, que lo traduce como en cada temporada. Leo el pasaje. Dice, son como árboles junto a las riberas de un río que no dejan de dar delicioso fruto, atención, cada estación. Y saben, cuando lo juntamos todo, el concepto es poderosísimo. La primera versión dice simplemente en su tiempo, pero eso queda un poco a oscuras para nosotros. La otra versión entonces amplía y nos dice que es cuando llegue su tiempo. Y ahora esta versión lo amplía todavía más y habla de que en cada temporada también hay una bendición. O sea que no tienes que estar esperando necesariamente todo para cuando llegue su tiempo, sino que aún en la temporada que estás hay frutos para esa temporada, porque en Dios hay frutos para cada temporada. Entonces lo que tú le tienes que decir, Dios, dame los frutos de esta temporada. Eso es lo que necesito. Con mi esposa estamos en una temporada interesante, es completamente distinto, y lo que hemos notado es que en cada temporada hay una bendición propia para ese tiempo. Como ministro aquí en este gran movimiento que es CCI, un conglomerado internacional de iglesias, pero lo que yo estoy viviendo en mi temporada, aún como ministro, son las bendiciones para mi temporada, para esta temporada. Entonces, qué importante, de nuevo lo que les decía al principio, hay que discernir en qué temporada uno se encuentra para no estar pidiendo cosas mal y luego sentirse frustrado. Dice, da su fruto en su tiempo.
Luego dice la versión siguiente, cuando llega su tiempo da fruto. Y la tercera versión leída dice que habrá delicioso fruto cada estación. Yo no sé cuál es tu estación, pero yo declaro fruto delicioso para la estación en que ahora tú te encuentras. Gózate en el Señor, porque hay fruto para cada estación. Aleluya. Y cierro con esto. ¿De qué otra manera aprendemos a vivir paso a paso, día a día? Debes discernir cuándo volar, cuándo correr y cuándo caminar. Hay etapas donde uno puede aletear fuerte y volar. Hay otras situaciones en las que uno tiene literalmente que correr. Pero hay otras circunstancias que ¿para qué vas a volar? ¿Que para qué vas a correr? Tienes simplemente que caminar. Yo no sé cómo ustedes lo valoran en su persona. Yo soy de los tipos que quieren volar todo el tiempo. Yo soy de los tipos que quieren correr todo el tiempo. Así soy desesperado, soy de temperamento nervioso. Entonces todo lo quiero ya y me disgusta cuando las cosas se tardan mucho. Pero he entendido que a veces lo que Dios quiere es simplemente que yo vaya caminando. Porque si yo apresuro el paso y le hago apresurar el paso a otras personas, hasta pueden salir lastimadas también. Entonces hay que discernir cuándo volar, cuándo correr, cuándo caminar. Y nadie mejor que Isaías para hablarnos en ese contexto. Dice Isaías 40, versículo 31. Pero los que confían en el Señor, ¿quiénes? No les escucho, ¿quiénes? Los que confían en el Señor. A veces la gente tiene la idea que confiar en Dios es como una inocentada, como que es ser ingenuo. Pero mire el concepto de Isaías de la confianza en Dios. La confianza en Dios no es cualquier cosa. La confianza en Dios no es una bagatela. Mire lo que dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. ¿Sabe qué está diciendo? Que cuando usted se atreve a confiar en Dios en algo que usted no puede resolver, usted entra en un proceso de renovación. Eso significa que el que está esperando y confiando en Dios no se está desgastando, como es la idea de muchos. No, pastor, es que yo si me dedico solamente a esperar, es que siento que esto me consume por dentro, siento que me estoy quemando. Wrong, error. No es así. Lo que está enseñando Isaías es que la confianza en Dios activa procesos de renovación espiritual. Cuando tú estás, no que te estés aguantando, porque no confundas solo estarte aguantando con confiar en Dios. Cuando tú realmente estás confiando en Dios, se activa un proceso de renovación. ¿Cuántos están confiando en el Señor? Pues les tengo una buena noticia, se están renovando por dentro, se están renovando por dentro. Pero sigue diciendo, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Pero hay que discernirlo entonces. Mientras estás esperando en el Señor, te desenchufaste de la acción, no quieres meter las manos porque quieres que Dios meta las suyas, entonces estás confiando en Él, esperando en Él. Comienzas a renovarte y ahí recibes el discernimiento. Recibes el discernimiento. Yo esto lo viví esta misma semana. He estado yo atizando ciertas cosas de ministerio, atizando, empujando y no sé qué. Pero ya el día de ayer me llegó algo de parte de Dios. Y no fue algo que leí en la Biblia, no lo soñé, no lo sentí en oración. Íbamos conversando con Paco y de repente, ¡boom!, en algo que él dijo. El pastor Francisco, le decimos Paco cariñosamente, no crean que es un loro, ¿eh? No. Pastor Paco. A los franciscos en España les dicen Paco. Pues bien, vamos platicando de los temas del ministerio y él dice algo y yo dije, pero Paco, entré en una paz. Entré en una paz y me fui a mi casa y le dije, Señor, qué tonto estoy yo. Quiero volar,
quiero correr y esto será solamente de caminar porque tú estás en control, porque tú siempre has estado, tú estás y tú estarás en control de todo. ¿Cuántos lo saben que así es? Bendito Dios. Pues bien, les invito a ponerse en pie. Hay que vivir paso a paso, día a día, y les he ofrecido a Biblia abierta 3 consejos. Asume solo las cargas que debas llevar, aprende a andar por etapas y discierne cuándo volar, cuándo correr, cuándo caminar. Padre, te doy las gracias. Hoy bendigo a tu pueblo, Señor. Pueblo que confía en ti. Pueblo que te ama, Señor. Pueblo que quiere aprender a caminar a la manera de tu palabra. Señor, hay fuerzas dentro de nosotros que nos impulsan y nos mueven a estar ansiosos, a querer resolver ya. Pero, Señor, tenemos que aprender a confiar en ti, a caminar día a día, a andar paso a paso. Señor, en esta hora recibimos esa visitación del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Hermano, hermana, estás agitado, agitada por alguna situación. Hay algo que te está molestando, que te perturba, que tú quieres salir ya de eso. ¿Sabes qué? Dile: Señor, hoy descanso en ti. Hoy descanso en ti. Tú estás en control de todo, Padre. Quiero caminar paso a paso. Quiero caminar día a día. Y alza tus manos. Bendigo paz en tu corazón. Y si el maligno ha estado tratando de robarte la paz y ponerte preocupación en tu corazón, eso se lave por el poder de la palabra. Se lava toda preocupación, se lava toda ansiedad, se lava toda angustia, toda situación de un corazón cargado. Eso se lava en el nombre de Jesús. Y te imparto la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento para guardar tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Ahora dale gracias al Señor. Celebra su palabra en esta hora.